¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta última actividad del mes de octubre de Yachay Pro. En esta ocasión tengo el agrado de presentar al doctor Jeff Huarcaya, ya conocido por todos nosotros. Él es director médico de Yachay, Centro de Excelencia de Salud Mental, y también investigador RENACID nivel 1. Es médico psiquiatra, apasionado por estos temas, así que esta ocasión nos va a presentar psiquiatría y demonología del exorcismo a la psicoterapia. Le doy pase, doctor Huarcaya. Gracias, Marinelli, por la presentación y gracias a todas y todos los colegas que están conectados esta noche en esta conferencia, a propósito también del 31 de octubre, ¿no? Pues hemos escogido este tema. Bastante apasionante, la verdad, ¿no? Como bien señala Marinelli, he tenido la oportunidad de poder revisar y vamos a revisar juntos una serie de textos, trabajos, evidencia acerca de la psiquiatría y demonología. La pregunta es del exorcismo a la psicoterapia, ¿no? El propósito de esta presentación es, más que ser solamente una sucesión lineal de eventos, reflexionar sobre cómo ha evolucionado nuestras concepciones acerca de la locura, acerca del mal, acerca del sufrimiento psíquico, desde estas primeras interpretaciones teológicas, demonológicas de la antigüedad, la Edad Media, hasta las aproximaciones clínicas y psicoterapéuticas de la actualidad, ¿no? Y vamos a ver que esta aparente línea, esta aparente sucesión desde la psiquiatría, desde la demonología hasta la psiquiatría, no es tan sencilla o simple como a primera vista pudiera parecer, ¿no? También hay que mencionar que durante siglos, ¿no? Aquello que hoy entendemos como sufrimiento mental, como síntoma mental o como trastorno mental, fue atribuido a fuerzas externas, fuerzas sobrenaturales, fuerzas malignas. Y en esos momentos, pues el exorcismo representaba un intento, ¿no? De poder aliviar el padecimiento y de alguna u otra forma restaurar el orden interior, ¿no? Con el tiempo, pues la medicina, la psiquiatría cada vez tomaron más relevancia y trataron de ocupar este lugar. Pero vamos a ver cómo es que se ha dado esta transición. Y en esta presentación también vamos a ver cómo es que la religión y la demonología específicamente influyeron en los conceptos que tenemos ahora de muchas condiciones mentales, ¿no? Y al final, pues, lo que se busca es dar esta explicación, ¿no? Haremos esta transición histórica, simbólica, y aterrizaremos a la práctica actual, ¿no? ¿Qué se puede hacer actualmente? Muchos de ustedes, cuando se inscribieron para este webinar, dejaron una serie de preguntas y he tratado de colocar pues, todas las preguntas que han tenido en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, pues antes de iniciar, nuevamente quiero agradecer su presencia y gracias por poder acompañarnos en esta presentación. Bueno, todos los conflictos de intereses. Para eso, en esta presentación la he dividido en dos grandes grupos, ¿no? Primero hablaremos acerca de la relación entre la demonología y la psiquiatría, ¿no? ¿Cómo es que se relacionan? Muchas veces tendemos a pensar que la demonología es una cuestión del pasado, que ya ahí quedó, que no debemos ni interesarnos por estos temas, que nos dice la evidencia que entre el 40 a 50% de las personas de la población general cree o da una explicación sobrenatural a las dificultades emocionales, mentales, anímicas que pueden estar presentando. Es decir, no es que vivamos en un mundo supersticioso, ni mucho menos, ¿no? Pero este es un tema relevante porque la mayoría o un buen grupo de personas da una explicación sobrenatural a las cosas que le están ocurriendo. Entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué relación hay entre la demonología y la psiquiatría? Eso va a ser la primera parte. Y luego en una segunda parte de esta conferencia hablaremos de un punto en específico que es la posesión. La posesión entendida antiguamente, la posesión como configurador de los síntomas mentales que conocemos actualmente y la posesión, pues, en el sentido de psiquiátrico actual, en el fenómeno de trance y posesión.
Bien, ese va a ser el camino, ¿no? Y vamos a meter una subtrama a esta presentación, ¿no? Vamos a ver cómo es que ha evolucionado el concepto del maligno, el concepto del demonio, del enemigo, ¿no? Ojo, esta presentación se enmarca en un contexto judeocristiano, que es el ambiente en el que vivimos, evidentemente, ¿no? Si estuviéramos en Japón, en Filipinas, en Oceanía, bueno, la forma de aproximarnos a la demonología obviamente será distinta, ¿no? Porque cada país, cada cultura crea sus propios demonios, ¿no? Quiero iniciar con este primer mosaico, ¿no? Si bien no hay un consenso absoluto, claro, tajante de cuál fue la primera representación del demonio, ¿no? Muchos historiadores del arte coinciden en que este mosaico de la iglesia San Apolinar Nueva de Rávena en Italia del siglo VI es la primera representación iconográfica de Lucifer o Satanás. En el siglo VI tuvieron que pasar 600 años para que recién se dé una representación iconográfica de Lucifer, de Satanás, ¿no? Vemos este mosaico y podemos pensar, bueno, es el de acá, el que está de color rojo, anaranjado, pero no, ¿no? Acá el demonio es el que está de color azul, ¿no? No se trata de la figura vestida de rojo, curiosamente, ¿no? Como les dije, esto pertenece a una basílica, a la Basílica de San Apolinar Nuevo de Rávena, que pues, célebre porque tiene muchos de sus mosaicos conservados, ¿no? Y que en el siglo VI los ostrogodos pues, elevaron, crearon, pusieron los cimientos de esta iglesia, ¿no? Y acá representa un pasaje, representa el juicio final, ¿no? Según el Evangelio de San Mateo, en el cual Cristo, ahí lo ven al medio, separa a los justos representados por las ovejas de los injustos o impuros representados por las cabras, por el macho cabrío, los condenados, ¿no? Por eso se interpreta que este ángel que está acá de tonalidad azul, pues es la representación de Lucifer, ¿no? Y esto puede resultarnos sorprendente, porque en los primeros 5 siglos del cristianismo, la figura del diablo no tenía todavía una iconografía establecida. No había, no existía, ¿no? Entonces, este concepto del diablo cristiano se fue configurando en los primeros siglos de nuestra era, fue avanzando. Vamos a hacer una transición del siglo VI hasta el siglo XXI, más de 15 siglos, más de 1500 años. Vamos a ver cómo evoluciona la iconografía del diablo, ¿no? Además que hay que tener en cuenta en la tradición judía no existía un demonio con las características que luego adoptó el cristianismo, porque la palabra Satanás, que proviene del hebreo, significa adversario, acusador, es un término más bien jurídico, de término legal, ¿no? Que pues, alguien que actúa como un fiscal, ¿no? Eh, y incluso en el Antiguo Testamento, el Lucifer, el Satanás, el demonio, el diablo, como quieran ustedes llamarle, aparece como un ángel al servicio de Dios, ¿no? Y se encarga de poner pruebas de fe a figuras como Job, o sea, es decir, no era un rebelde, era alguien que estaba sometido a la voluntad de Dios. Solamente en textos apocalípticos ya se da una interpretación distinta, ¿no? Como la figura de Satanás como alguien negativo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cuando hablemos de las representaciones y la interiorización de la maldad, ¿no? De lo demoníaco, eso se ve también en cómo se representan a través de la historia, ¿no? Entonces, habiendo visto una cosa básica del origen de las representaciones diabólicas, si vamos a hablar de psiquiatría y demonología, pues lo primero que debemos definir es qué cosa es la demonología, ¿no? Ya sabemos muy bien qué es la psiquiatría, ya en otras conferencias lo hemos discutido. Entonces, acá el punto central va a ser cómo defino a la demonología. Ahí está la definición simple, sencilla. La disciplina teológica que estudia a los demonios o seres malignos, sus orígenes, jerarquías, acciones y su influencia en el mundo espiritual y humano. Contraparte de la angelología que estudia, ¿no? A los ángeles, ¿no? Ustedes recuerdan muy bien la clasificación
la jerarquización de los ángeles que hace el Dionisio Areopagita, ¿no? La clasificación de tronos, potestades, serafines, querubines, etcétera, ¿no? Bueno, algo similar hay en la demonología, ¿no? Eh, Más que un inventario de entidades, más que una cuestión solamente de recolectar nombres, ¿no? La demonología es un campo del conocimiento que atraviesa la teología, la cosmología, las prácticas rituales, las narrativas, los símbolos que utiliza una comunidad para explicar el mal o lo negativo, ¿no? Y el objeto de estudio entonces no se reduce solamente al demonio, ¿no? Sino que analiza también las prácticas sociales, los discursos que se les da al sentido cultural de lo demoníaco, ¿no? Desde el punto de vista etimológico, viene del griego daimon. Ojo, esto es muy interesante, no da tiempo para hablar de todo esto, pero los griegos hablaban de los daimones o los demonios. El mismo Platón decía que había un demonio que le daba indicaciones o lo inspiraba, ¿no? Viene entonces, etimológicamente hablando, del griego daimon, traducido como espíritu, como genio, ¿no? Y logia, que es el estudio, ¿no? Entonces, el tratado sobre los espíritus o el tratado sobre los genios, ¿no? Esas eran las primeras conceptualizaciones que se tenían de los demonios. Ya después con el judeocristianismo pues se le da otro cariz a esta concepción de demonio, ¿no? Ya las tradiciones judeocristianas y también las islámicas, ciertamente, polariza, transforma este concepto y lo polariza, ¿no? Y da una taxonomía de seres buenos, ¿no? Y de seres malignos, de los seres que van a producir la tentación, ¿no? Desde una perspectiva, puede ser analizado la demonología desde distintas perspectivas, ¿no? Tenemos primero la perspectiva teológica, ¿no? Que la demonología es parte de la angelología, ¿no? Como ya les dije, este, porque los demonios, según la visión judeocristiana, eran ángeles caídos, ¿no? Entonces, pues dependen de los ángeles, ¿no? Analiza la caída de los ángeles y el mal espiritual, ¿no? Satanás, los demonios, los de Jin, etcétera, ¿no? Y acá se examinan todas estas narrativas, todas esas historias acerca de la caída de ciertos ángeles, la caída de Satanás, sus equivalentes, cómo se tipifican los demonios, qué funciones tienen, la tentación, la posesión, la corrupción moral, ¿no? Y pues luego tenemos una perspectiva histórico-cultural de la demonología, ¿no? Que nos enseña, nos hace ver cómo es que varía temporalmente y geográficamente las creencias y las prácticas asociadas a estos demonios, ¿no? Especialmente en la Edad Media, que es cuando ocurre un boom de las representaciones iconográficas del demonio, ¿no? Luego tenemos la psicológica y antropológica, ¿no? Que reinterpreta estos contenidos demonológicos como constructos simbólicos que expresan conflictos psíquicos. Esto es bien interesante cuando hablemos de la diferencia de los trastornos de identidad y disociativos de las verdaderas posesiones, ¿no? Expresa un conflicto psíquico, una angustia, ya sea individual o colectiva, y estos mecanismos de proyección, ¿no? Entonces, pues, según esta perspectiva psicológica, antropológica, los demonios o lo demoníaco, las figuras demoníacas, pueden entenderse como metáforas de impulsos, traumas, fragmentaciones de la personalidad, de la identidad cultural que se externaliza, que se ritualiza. Ya varios estudios de antropología médica han documentado, han señalado cómo fenómenos que localmente definidos como posesión o como un ataque espiritual conviven o a veces incluso se solapan con otras condiciones que conocemos como problemas mentales, ¿no? Eh, entonces son las distintas formas de ver o estudiar la demonología, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Entonces ya sabemos muy bien, bueno, no muy bien, pero tenemos una idea un poquito más o menos clara en qué consiste la demonología. Vayamos a esta primera pregunta, ¿no? O esta primera parte. Cuando revisamos los libros de historia de la psiquiatría, o tratados de psiquiatría y vemos el primer capítulo de historia, hay un mito, si queremos llamarlo así, épico, en el cual pues, el psiquiatra como científico elimina totalmente estas concepciones demonológicas, ¿no? Y le da ciencia
rescata a los locos de las manos de los religiosos. Pero vamos a revisar los libros, los tratados, vamos a ver que no es, la historia no fue tan así, ¿no? Entonces, muchos manuales de psiquiatría, como les dije, dedican esta sección a la demonología y sostienen la teoría de que la creencia en la brujería invadió la Europa occidental en la Edad Media, ¿no? Y que los médicos ilustrados, científicos, ¿no? Pronto detuvieron este salvajismo, ¿no? Y que muchos libros de psiquiatría señalan que esta fue la primera gran revolución dentro de la psiquiatría y algunos incluso se aventuran a decir que este fue el verdadero nacimiento de la psiquiatría cuando le arrebatamos el tratamiento de los poseídos a los sacerdotes, a las monjas, a los curas, y los vimos de manera científica. Pero entonces, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Esta victoria de la psiquiatría sobre la demonología fue así o es solamente un mito? ¿No? Podemos preguntarnos realmente si así nació la psiquiatría, ¿no? O no es acaso un mito como el de Philippe Pinel, liberando a los locos, ¿no? En estos hospicios en Francia, ¿no? No fue una cuestión puntual, sino fue más bien algo gradual, ¿no? Y este mito de la victoria de la psiquiatría sobre la demonología fue creado, creo yo, precisamente para encubrir la problemática relación entre la psiquiatría y la religión que hubo en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Que no había sido abordada en sus inicios, ¿no? Solamente hasta mediados del siglo XIX los psiquiatras comenzaron a recordar estos episodios de cacerías de brujas y que utilizaron esto como una prueba de la falta de sentido de los religiosos, ¿no? De su época, ¿no? O sea, es más complicado. Miren, veamos primero el primer punto, ¿no? Eh, Inocencio VIII, en su bula Sumis Desiderantes Affectibus 1484, ¿no? ¿Qué dice acá? Propósito, eliminar toda posible duda respecto a la persecución que debemos hacer a los acusados de brujería. ¿No? Debemos buscarlos, ¿no? Y no debemos dudar respecto a ellos. Y después aparece este libro, ¿no? Muchos lo consideran como uno de los libros más infames de la historia, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, ¿no? 1486, ¿no? Este libro escrito por los dominicos Sprenger y Kramer le dio a la Inquisición católica las normas para la acusación, el juicio, la sentencia y el castigo de las brujas, ¿no? Y pues se propusieron, ya haciendo análisis históricos recientes, ¿no? La verdadera hipótesis acerca de la situación de las supuestas brujas, las poseídas, ¿no? En verdad eran mujeres endemoniadas que hacían pacto con Satanás, o eran mujeres pobres, mujeres solitarias, mujeres algo excéntricas, digamos, ¿no? Que se convirtieron en chivos expiatorios de una sociedad perturbada por las reglas de la religión, ¿no? Pues no puede negarse el hecho de que la cacería de brujas en Europa de aquel entonces, siglo XVII, siglo XVIII, pues siglo XVI, siglo XVII, perdón, se extendió bastante, ¿no? Y esto es una cosa bien interesante. La cacería de brujas no se dio en la Edad Media, como el mito sostiene, sino más bien fue en el siglo XVI, XVII, ¿no? Ya casi en el Renacimiento, ¿no? Frente a esto aparece esta primera gran figura, Johann Weyer, 1515-1588, ¿no? Se le presenta, ahí lo ven ustedes, como una de las primeras personas que reaccionó valientemente, así nos dicen, ¿no? Valientemente contra esta cacería irracional de brujas, ¿no? Él tiene su libro de Prestigis Demonum de 1563, donde nos habla que estas poseídas en verdad no eran solamente poseídas, sino más bien eran cuadros de histeria, ¿no? Donde había contorsiones, sofocación, pérdida de conciencia, y donde había melancolía, ¿no? Posesión demoníaca con auto acusación. Muchos consideran a Johann Bayer, médico, como el padre de la psiquiatría moderna, ¿no? Y es bien curioso, vamos a ver ahorita que el supuesto padre de la psiquiatría moderna haya sido también uno de los primeros médicos, o científicos o tratadistas
que hizo un grimonio, ¿no? Que hizo un tratado de demonología, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta aparente paradoja encierra una verdad, creo yo, interesante, que la psiquiatría nació del mismo interior del pensamiento demonológico, no contra él, sino a partir de él, ¿no? Este doctor, recuérdense porque es muy importante, ¿no? Decía que la mayoría de las mujeres acusadas de tener pactos con el diablo, de hacer brujería, posesiones, no eran brujas, eran enfermas, ¿no? Sufría de debilidad mental, melancolía, ilusiones y debían ser tratadas con compasión, ¿no? No con tortura, no con hoguera. Y ese tipo de este, postulados, pues, fueron bastante difundidos, ¿no? Ya tengo un librito de las prácticas de los exorcistas de la iglesia de 1693, ¿no? Donde toman parte de estos conceptos y miren qué es lo que dicen, ¿ah? A la hora de identificar las características de un poseído, ¿no? Más porque hay muchas personas, principalmente mujeres de complexión melancólica, en que obra poderosamente la fantasía, fabricando tal vez luceros no pensados. No dará el exorcista fácilmente crédito a las cosas ya referidas, sin cotejarlas primero con otras señales que sacadas de las Sagradas Escrituras y de grandes autores atestiguan más en particular la entrada y afluencia del demonio, ¿no? O sea, ya señalaban que pues parte de estos supuestos poseídos en verdad eran personas que tienen una dificultad mental, ¿no? Y por eso mismo es que muchos autores posteriormente consideraron acá a Bayer como el padre de la psiquiatría moderna. Mire, por ejemplo, Seabrook y Henry en su gran libro Historia de la Medicina Psicológica de 1941, ¿qué escribieron? Miren, esto lo traje textualmente. Hablando de Bayer, él sabía que la respuesta al problema debía encontrarse en la medicina, no en la religión, ¿no? Sabía que los médicos eran lamentablemente insuficientes. También sabía que la medicina misma aún no estaba preparada para afrontar el problema. Sintió que la psiquiatría debía ser creada y presentía que surgiría de la medicina, no de la teología, la filosofía y la jurisprudencia. Hay que tener esto bien presente, porque hasta aquel entonces, ¿quién veía a los así llamados locos? ¿No? La teología, la filosofía, la jurisprudencia, ellos eran los que buscaban cómo tratar a esta locura, ¿no? La medicina, finales del siglo, post-revolución francesa, toma, ¿no? Toma, ¿no? Este es el anexo al libro de Bayer, su pseudomonarquia demonum, la pseudo-monarquía de los demonios, una monarquía falsa de los demonios, ¿no? Publicado como un anexo a su libro en 1563, ¿no? Y esto es uno de los primeros intentos de organizar este universo demoníaco, ¿no? Acá escribe una jerarquía del infierno, 69 demonios principales, posteriormente en otros tratados, en otros grimonios, como por ejemplo la llave del rey Salomón, hablan de 72, 73 demonios, ¿no? Pero acá Johann Bayer pone a 69 grandes demonios, y cada demonio gobernaba una legión, ¿no? Una legión pues, que tenía 6.666 demonios, ¿no? Según otras fuentes ya posteriores, documentaban que existían un total de 7.451.926 demonios agrupados en 1.111 legiones, ¿no? Todos bajo el dominio de Lucifer, ¿no? Bueno, obviamente vemos estas cifras de cómo se calculó, cuál fue el tamaño de muestra, por decirlo. Si lo vemos de esta forma, este, no tendría mayor sentido, ¿no? Evidentemente, cifras que podemos entenderlas hasta como arbitrarias no deben interpretarse en un sentido cuantitativo. Creo yo que lo importante aquí es el sentido epistemológico, cultural que tienen estas cifras. ¿Por qué? Porque representan el deseo tan humano de clasificar, estructurar, de hacer una taxonomía, ¿no? El ser humano clasifica por naturaleza, ¿no? Quiere dotar orden, estructura, un lenguaje
a lo demoníaco, a lo inefable, a lo que no tiene explicación, ¿no? Y pues nombrar demonios era una forma de contener esta angustia moral, contener este caos, contener el sufrimiento psíquico, que darle un nombre a qué cosa es lo que me está sucediendo, ¿no? En esta Europa de la Reforma y la Contrarreforma, donde este conflicto religioso estaba pues, bien intenso, había una ansiedad colectiva que se manifestaba en forma de posesiones, ¿no? Pues la enumeración de estos espíritus, ahí ven una serie de demonios, ¿no? 4 de los 69 demonios, ¿no? Cumplía una función de, no voy a decir nosográfica, porque sería totalmente fuera del contexto, ¿no? Pero sí una forma de clasificar el sufrimiento humano. ¿Cómo jerarquizaba a los demonios? Ahí está. Siguiendo la jerarquización en ese entonces del medioevo, ¿no? Eh, Había reyes, príncipes, duques, marqueses, condes, presidentes y caballeros, están todos los demonios, ¿no? Y el total de demonios que había, ¿no? La gran mayoría eran duques, ¿no? Y había reyes, ¿no? Hay algunos como Bael, como Sagán, como Balaam, como Paimón, Belial, los reyes del infierno, ¿no? Todos estos, pues, bajo el dominio de Lucifer, ¿no? Entonces, Bayer creía en la existencia del demonio, pero delimitaba su poder, ¿no? Lo concebía como una fuerza limitada, subordinada, incapaz de poseer totalmente el alma humana, ¿no? Eh, que no lo podía, porque al final el alma humana le pertenecía a Dios, ¿no? Y aquí esta es la jerarquía. Y si se dan cuenta, es una jerarquía feudal, porque obviamente pues, se salió de esas épocas, ¿no? De esa forma ordenaban la mente, ¿no? Una metáfora de los estados, pues, ¿no? Que habían, los estados feudales que habían en aquel entonces, ¿no? Y esta pseudo-monarquía de Monu no es solamente una defensa contra la superstición, puede leerse como una forma de transición desde la época medieval hacia la medicina renacentista, ¿no? Porque al dar un nombre a los demonios y al jerarquizarlos, ya los reducimos a entidades finitas, entidades sujetas a la descripción, sujetas a la jerarquización y a la numerización, ¿no? Es una forma de racionalizar, convertir el mal, así etéreo, en lugar de que sea una entelequia, ¿no? Convertir el mal en algo pasible de estudio, en un objeto de conocimiento y no de pánico, ¿no? Así pues, la demonología comenzó a convertirse, sin saberlo obviamente, en una protonosografía, si quieren llamarlo así, ¿no? Eh, Estos demonios representaban varios aspectos de la conducta humana y del sufrimiento humana, el sufrimiento humano, ¿no? Los demonios pues, son una de las construcciones simbólicas más influyentes en la historia de Occidente. No, nuevamente, digo, estamos hablando de Occidente, Oriente es una historia totalmente distinta a cómo entienden lo demoníaco en estos países, ¿no? Y esto ha sido asociado mucho a los pecados capitales. Inicialmente, 8 pecados capitales. El que falta acá es la tristitia, la tristeza. También era considerado un pecado capital, luego se retiró y se quedó solamente como 7 pecados capitales, ¿no? Cada pecado capital tiene un demonio asociado a cada uno de ellos, ¿no? Y esto tiene sus raíces, la rueda de los pecados, tiene sus raíces en la teología medieval, ¿no? Especialmente en autores como el doctor Santo Tomás de Aquino y en algunos manuales demonológicos del siglo XVI, siglo XVII, en el cual se buscaban explicar las pasiones humanas no como desviaciones morales, ¿no? Sino como una fuerza externa que tiene una personificación, una fuerza externa que me posee, ¿no? Así el sufrimiento humano ya se explicaría desde una base teológica, ¿no? Ahí está la rueda de los pecados, ¿no? Que tenemos, cada pecado tiene su virtud y tiene su demonio. Por ejemplo, esto va en nivel de gravedad, del menos grave al más grave. Así incluso también lo entendió el peregrino Dante Alighieri, ¿no? Ustedes recuerdan, los círculos del infierno van desde el pecado menos grave hasta el fondo el pecado más grave. ¿Cuál es el pecado menos grave? La lujuria, ¿no? La lujuria, un exceso
de la concupiscencia, un exceso de las pasiones carnales que te alejan del análisis de la divinidad, ¿no? La lujuria, el pecado de la fornicación, el fornicatio, la virtud de la castidad, la castitas, y el demonio que lo representa, Asmodeo. Otro pecado, el siguiente pecado de gravedad es la glotonería, la gula, el pecado de la gastrimargia, la virtud de la templanza, ¿no? El demonio acá, Belcebú, que nos representa. El tercer pecado, la avaricia, ¿no? La filarguria, ¿no? La virtud, la generosidad, el desprendimiento. El demonio es Mamón. La pereza, la asedía, que estaba muy emparentado con la de la tristitia, ¿no? Con la tristitia. Acá la virtud es la diligencia, tienes que ser diligente. Acá el demonio que lo simbolizaba era Belfegor, ¿no? La asedía espiritual, la apatía, el vacío existencial, ¿no? Luego tenemos a la ira, bajo el dominio del demonio Amón, ¿no? Expresa la pérdida de control, ¿no? Y la virtud, la paciencia. Y los dos pecados más graves y los que estaban totalmente emparentados, ¿no? Es la envidia, invidia, el mirar mal, con el demonio Leviatán, la comparación constante, el deseo destructivo hacia la otra persona, hacia mi prójimo, ¿no? Una frustración crónica. Y luego, el pecado más grave, ¿no? El pecado más grave, muchos doctores de la Iglesia Católica señalan, es el orgullo, el pecado de la superbia, ¿no? La virtud de la humildad, ¿no? El orgullo encarnado por Lucifer, en la cual se lleva la exaltación del yo, que conduce a una autosuficiencia y desprecio de los demás, ¿no? Una forma de grandiosidad narcisista, si tú quieres llamarle así, ¿no? Entonces se dan cuenta que muchas de estas conductas humanas pues se buscaban explicar, ¿no? Desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Este mapa demonológico lo podemos entender como una cuestión simbólica, ¿no? Antes de que existieran los términos, los conceptos de la impulsividad, el afecto, los trastornos de la personalidad, ciertamente la cultura medieval utilizó estas figuras demoníacas para describir fenómenos internos que se observaban en el trato humano. Conflictos que hoy entendemos como problemas psíquicos, ¿no? Pero bueno, los demonios funcionaban como una forma de metáfora del sufrimiento mental, ¿no? Como el combate espiritual entre ellos, ¿no? Y en cierta medida un intento de tratar de controlar las emociones, de controlar la moral en aquel entonces, ¿no? Tratamiento para todas estas cosas, la confesión, la penitencia, la oración, eran las terapias en aquellas épocas, ¿no? Con la búsqueda de poder llegar hacia la virtud y, pues, dependiendo de cada pecado, y pues lograr una armonía interior, ¿no? Entonces, creo que la idea clave de esta diapositiva es indicarles, colegas, que la correspondencia entre los demonios, los pecados, no lo entendamos solamente como mera superstición, ¿no? Sino como una forma temprana de querer comprender el comportamiento humano y el malestar psíquico. Eso es fascinante, ver cómo que desde esa época se buscaba entender esto, ¿no? Dentro, obviamente, del marco simbólico de su época, ¿no? Porque cada demonio representa una fuerza que desborda la racionalidad, ¿no? Y un modo de nombrar y de delimitar eso es darle un nombre, ¿no? Entonces, pues, yo creo que más que solamente un catálogo de entidades infernales, pues lo que hay que ver acá es un mapa del alma humana, porque muchísimo antes del nacimiento de la psiquiatría científica ya había una preocupación profunda por comprender estos problemas del estado del ánimo, por comprender las pasiones, por comprender a los impulsos que muchas veces alteran, desestructuran la conducta humana, ¿no? En el fondo, pues todos estos demonios medievales eran metáforas del conflicto interno y el exorcismo de ellos, ¿a qué equivalía? A la búsqueda de autocontrol, al insight o al equilibrio emocional, ¿no? Si lo vemos ya críticamente, podemos entender entonces que la psiquiatría moderna no surgió en un vacío epistemológico, sino sobre una larga tradición de siglos de interpretación moral y espiritual del sufrimiento. Y vamos a ver que Freud, Charcot, Sydenham, todos ellos revisaron estos libros de demonología, ¿no?
Entonces, la figura del demonio, creo yo que lejos de ser un simple mito, fue una herramienta cultural para poder representar esta dimensión invisible de la mente humana, ¿no? Y esa es la transición que planteamos al inicio, del exorcismo a la psicoterapia, ¿no? Aquí en la demonología están las raíces profundas de nuestra disciplina como psiquiatras, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo Johann Bayer? ¿No? Como ya les dije, fue presentado, se presenta como la figura principal del mito, ¿no? La verdad que no fue un médico enfrentado a la teología, ni tampoco fue un médico precursor directo de la psiquiatría, sino un médico que vivió en su tiempo, ¿no? Los trabajos de Bayer, pues él nunca se presentó a sí mismo como alguien que se opusiera al enfoque teológico, Dios lo libre, que hubiera acabado en la hoguera en aquel entonces, ¿no? Claro, señaló ciertas causas somáticas que afectaban la constitución física de las así llamadas brujas y que las pues, predisponía a tener ciertas influencias emocionales, ¿no? Incluso habló de melancolía para describir dicha constitución, ¿no? Pero eso es similar a lo que decían muchos filósofos, otros teólogos y médicos de su época, ¿no? La casa de brujas coincidió con un cambio en la visión del cuerpo, del modelo espiritual y humoral al modelo mecanicista, ¿no? Esto es bien interesante porque pues, en aquel entonces, ¿no? Cambia este concepto del occidental del ser humano, ¿no? Situémonos nuevamente en 1500, la obra de René Descartes ya tiene fuerza, impulsos, ¿no? Se habla del hombre máquina, ya no del hombre como un ser espiritual, sino del hombre como una máquina, ¿no? eh, Comenzaron a haber nuevos descubrimientos biológicos, ¿no? Y en ese se descubrió el sistema circulatorio, ¿no? Y se reconoció la importancia también del sistema nervioso, ¿no? Y esta teoría de los humores, de los espíritus, poco a poco fue dejada de lado, ¿no? De hecho, el mismo René Descartes, ustedes saben que no solamente fue filósofo, sino también hizo tratados, estudió acerca de la circulación sanguínea, y no abordó o no dejó del todo estas nociones de los espíritus materiales, ¿no? Entonces, era muy difícil para las personas que vivían en aquella época poder desligarse totalmente de este tipo de pensamientos religiosos. Era casi imposible, porque vivían en una época que estaba dominada por este pensamiento, ¿no? Pero no sé cómo fuese, hubo un tránsito conceptual que preparó el terreno para la medicina moderna, ¿no? Pero la psiquiatría surgió después, con el tratamiento moral de Philippe Pinel, centrado en la mente y no centrado en el cuerpo, ¿no? Entonces, la obra de este así llamado del padre de la psiquiatría moderna, no marcó el nacimiento de la psiquiatría, si revisamos detenidamente su trabajo, sino el inicio de una nueva forma de comprender al ser humano, del cuerpo poseído al cuerpo humano, ¿no? Ya no hablábamos de demonios, sino de la mente. Posteriormente, el tratamiento moral de Philippe Pinel, acá sí hubo un cambio también interesante, ¿no? Ustedes recordarán esta célebre imagen de Pinel liberando la cadena de los locos, pues no fue tan abrupto como se puede pensar en un inicio, ¿no? Pinel tomó varias ideas de los helenistas ingleses sobre la naturaleza del ser humano y sobre las posibilidades del tratamiento moral o tratamiento psicológico. En aquel entonces lo moral era lo psicológico, ¿no? Y de ahí vienen algunos conceptos como el tan famoso en nuestro país, la incapacidad moral permanente. No se refiere a una incapacidad en el sentido moral ético, sino moral como psicológico, una incapacidad psíquica, ¿no? Solamente que pues con el paso del tiempo se ha pervertido esta definición, ¿no? Este, entonces, Pinel tiene acá su libro, Tratado Médico Filosófico de la Enajenación del Alma o Manía. Y acá en su libro habla de la curación moral de los locos, y acá señala que la manía que proviene de una devoción supersticiosa es muy difícil de curar. Pinel distinguía abiertamente dos formas de religión, una forma sana y una forma patológica. Y consideraba que las enfermedades mentales que se derivaban de una devoción excesiva eran las más difíciles de tratar, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Pinel? Combinaba medios morales y físicos, ¿no?
aislaba a los pacientes religiosos en espacios amplios, les decía que hagan trabajo agrícola, ejercicio físico, y les quitaban la Biblia, les quitaban todo objeto de lectura religiosa y lo sustituían por libros filosóficos que exaltaran la virtud de la razón, ¿no? Eso, miren, en 1804 a 2025 todavía le seguimos quitando la Biblia a los pacientes o cualquier imagen religiosa en los ambientes de hospitalización de varias unidades de psiquiatría, ¿no? Pues quítale la Biblia, decía Pinel, y dale un libro filosófico que exalte la razón, la humanidad, el patriotismo, ¿no? Y de esta manera se oponía a las ilusiones piadosas de los santos y los ermitaños de aquel entonces, decía Pinel, ¿no? Él decía que no quería, por si acaso, este libro de Pinel está de libre acceso en Google Books, pues descárguenlo, es muy interesante de leer, revísenlo, ¿no? Pinel no quería debatir sobre la religión ni sobre el culto católico en los hospitales, ¿no? Eh, pero sí relató una anécdota, ¿no? Una anécdota en la época de la Revolución Francesa, un carcelero, ¿no? Le habían dado la orden, ahí eran iconoclastas, ¿no? Le habían dado la orden de que destruyan todas las estatuillas de los santos en las capillas del hospital, ¿no? Y este carcelero liberó a todos los locos, ¿no? Hizo un ejército patriótico de locos que destruyeron todas las imágenes religiosas, ¿no? Y según Pinel, que el loco rompa entre estas figuras religiosas tuvo un efecto catártico, terapéutico, positivo en la mayoría de estos pacientes, de lo que decía Pinel, ¿no? Entonces había hay una sección del libro de Pinel dedicada a qué pensar sobre los supuestos poseídos, sobre los supuestos endemoniados, ¿no? Y acá Pinel menciona a Johann Weyer, ¿no? Pinel decía que Weyer creía en las acciones del demonio, creía en los rituales de exorcista, ¿no? Pero que se le debía perdonar por sus errores comunes de su tiempo. O sea, no le prestó más importancia al trabajo de Weyer, ¿no? Eh, Pinel también señalaba que los pacientes, las personas que creían estar poseídas, sufrían de pasiones violentas y que podían ser peligrosos, ¿no? Y que a veces el tratamiento moral no bastaba para curarles. ¿Y qué proponía? El choque emocional intenso, ¿no? Choque emocional intenso, ¿no? Y además él decía que pues, los sacerdotes con toda la parafernalia, con todas las ceremonias espectaculares, cargadas de emoción, habían sabido por bastantes siglos dominar a las personas y ganarse su respeto, ¿no? Y bien interesante, Pinel decía, nosotros como psiquiatras, como alienistas, debemos aprender eso de los sacerdotes, ¿no? Y reinterpretarlo en el sentido nuevo de este marco científico y moral de la psiquiatría recién naciente. Entonces, Pinel reconocía la utilidad y la necesidad de que el psiquiatra, recién formándose, hable también estos idiomas, ¿no? Cuando leemos entonces el texto de Pinel, ¿no? Vemos que ya en aquel entonces comienza a ocurrir una disputa, una polémica entre la religión y la psiquiatría. El contexto histórico, 1801, la post-revolución francesa, post-régimen de terror de Robespierre, pues la religión comienza a recuperar un poco de su poder social, ¿no? Y ya no se hablaba, o el debate ya no era si es que la religión era verdadera o no, sino simplemente si era o no útil para el Estado, ¿no? Recordemos en ese periodo, Napoleón firmó el concordato de la Santa Sede en 1801, ¿no? En el cual se establecía que ya no era bien visto criticar abiertamente a la religión, ¿no? Entonces, acá la pregunta ya no era si la religión era cierta o falsa, sino la iglesia debiera seguir desempeñando funciones sociales, ¿no? ¿O no? A veces había posturas positivas, había posturas negativas, pero pues después de la derrota de Napoleón, después de Waterloo, durante la restauración, la iglesia comenzó a recuperar su poder ya para 1830. Ya se buscaba bajar las voces críticas hacia la iglesia, ¿no? Pero, o sea, como fue Francia, siempre tuvo este carácter anticlerical, ¿no? Pero posteriormente pues, surgió un catolicismo ciertamente más abierto, más social, ¿no? Pero los anticlericales volvieron a sentirse amenazados. La religión comenzó a tener poder y todo lo anticlerical era más bien mal visto.
es en este contexto que los psiquiatras redescubren los libros de demonología, ¿no? Y comienzan a crear este mito de que la psiquiatría venció a la demonología, de que la psiquiatría venció a la religión, ¿no? Y este mito tenía un fin político, obviamente, de exaltar a la razón y exaltar a la ciencia por sobre la religión, ¿no? Y decir que la religión ya no tiene nada que hacer con el Estado, ¿no? Acá aparece la figura de Esquirol, uno de los principales discípulos de Pinel, ¿no? Quien consideraba a la demonomanía como un fenómeno del pasado que se superaba con la educación y con la moderación religiosa, ¿no? Incluso decía que la demonomanía, ¿no? Una forma de monomanía, de depresión psicótica, si queremos entenderlo con clave actual, se había vuelto rara gracias a la educación religiosa, ¿no? Gracias a la crianza adecuada, gracias a una buena escolarización, entonces se había vuelto raro, ¿no? Pero posteriormente Macario, 1843, rechazó esta visión, desafió abiertamente todas estas ideas de Esquirol, ¿no? Y él decía que la posesión era una forma de melancolía o una forma de lipemanía, ¿no? En el cual había pasiones bien intensas y que la demonomanía era una enfermedad hereditaria, era una enfermedad, digamos, contagiosa, ¿no? En este contexto, el trabajo de Johann Bayer fue reinterpretado, nuevamente acá aparece esa idea del precursor de la psiquiatría moderna, el defensor de las brujas como pacientes y no como criminales, y ya para el siglo XIX, Bayer fue transformado en un santo patrono de la psiquiatría racionalista, ¿no? Consolidando este relato de que la ciencia era heredera del exorcismo, de que ya lo habíamos superado, ¿no? Pero si vemos detalladamente, más bien no es que se haya superado, vamos a ver en la siguiente parte de la conferencia que más bien esto se ha utilizado para poder comprender mejor muchas de las dificultades emocionales y mentales que tienen los pacientes, ¿no? Y eso no solamente ha ocurrido en Europa, en el Perú también ocurrió. Bien, la polémica entre la religión y la psiquiatría en el Perú, ¿no? 1918, cuando entró en funcionamiento el hospital, el asilo de la colonia Magdalena, ¿no? El Hospital Nacional de Insanos, Emilio Valdizán fue nombrado como médico residente y ahí pues, narraba cómo las religiosas, una hermandad religiosa de las hijas de San Vicente de Paul, pues querían seguir tratando a los pacientes, a las personas que estaban hospitalizadas ahí, ¿no? Él mismo lo dejó escrito, ¿no? Días de angustia, días de entusiasmo casi cruel por razón de su intensidad, aquellos días de la salida de las religiosas. Se nos anunciaba a cada instante los peligros de que íbamos a estar rodeados, las dificultades que debíamos de vencer, los inconvenientes con que habíamos de tropezar, aquella primera noche interminable en que cada río se nos ocurría un peligro y en que cada rumor se nos antojaba un daño, una verdadera noche de perseguidos. La primera noche cuando sacaron a las religiosas del hospital El Arco Herrera, ¿no? Entonces, esta tensión entre la psiquiatría y la religión, pues, también ocurrió en nuestro país, ¿no? Y ciertamente todavía ocurre si es que no sabemos integrar adecuadamente, ¿no? Entonces, les decía que estos psiquiatras, neurólogos, psicoanalistas redescubren la demonología, ¿no? Y hablamos de Johann Bayer, de Philippe Pinel, ¿no? Charcot, acá lo puse mal, Charcot, y ahí debe decir Sigmund Freud, nada más la imagen, ¿no? Acá él es Macario, ¿no? Comenzaron a estudiar los casos antiguos de posesión demoníaca, especialmente relacionados con las enfermedades mentales, ¿no? Y los asociaban con la melancolía religiosa, así le llamaban melancolía religiosa o lipemanía, ¿no? Y en este contexto, los psiquiatras comenzaron a interesarse cada vez más por los síntomas corporales extraños, convulsiones, ¿no? Sofocos, vapores, ¿no? Las describieron como las características prototípicas de la histeria, ¿no? Muchos de ellos incluso adoptaron perspectivas anticlericales, ¿no? Argumentando que la religión llevaba intrínsecamente a estos estados patológicos, ¿no? También ciertamente había psiquiatras católicos, obviamente, ¿no?
y además se interesaron cómo la psiquiatría pudiera ayudar, podía contribuir a distinguir entre una religiosidad normal y una religiosidad patológica, ¿no? Luego, pues, Charcot también hizo estas descripciones. Charcot era laicista, era laico, republicano, ¿no? Él también entendía que, o pensaba que Weyer era el precursor del enfoque médico moderno sobre las enfermedades mentales, e incluso fue más allá y destacó que él era un ateo, ¿no? En aquel entonces decir que una persona era atea, pues era bastante complicado, ¿no? Este, y los primeros escritos de Freud, como sabemos, alumno de Charcot, reflejaban esta misma posición, ¿no? Freud hablaba de su fascinación por la teoría medieval de la posesión demoníaca, ¿no? Y él consideraba que eso era prácticamente idéntico a la teoría de la histeria, ya que ambas pues, implicaban una cierta ruptura, una cierta escisión de la conciencia, ¿no? Que generaba la sensación de tener un objeto extraño, ¿no? En esa época Freud estudiaba el Maleus Maleficarum, ¿no? Incluso él cuestionó su propia teoría de la seducción, ¿no? Él decía, si las brujas en aquel entonces este, daban confesiones forzadas, confesiones fantásticas por la presión, ¿acaso no podía ocurrir lo mismo con los relatos de abuso sexual que narraban sus pacientes histéricas? ¿No? Así decía Freud, ¿no? Estos estudios de los casos demonológicos medievales pues contribuyeron a que Freud reconsiderara el modelo explicativo y reconociera una cierta dimensión fantasiosa y simbólica del relato histérico y no creer pues 100% todo lo que dicen, ¿no? Y Freud incluso publica un trabajo de neurosis demonológica, ¿no? Un tratado de neurosis demonológica, y pues ahí reconoce la similitud entre los síntomas de la posesión y los síntomas de la histeria, ¿no? Las convulsiones, la parálisis, las visiones, ¿no? Y concluye que eso debe entenderse como una forma de melancolía, ¿no? De personas deprimidas, preocupadas, ¿no? Que desarrollan ese tipo de síntomas, ¿no? Y en aquel entonces, pues, estas interpretaciones freudianas coincidían con la tendencia de la psiquiatría de aquel entonces, ¿no? De entender los síntomas mentales ya no como una cuestión demoníaca, sino como una cuestión de enfermedades, ¿no? Incluso autores como el propio Kraepelin consideraba que muchos síntomas de estos poseídos eran más bien manifestaciones de otras enfermedades, como trastornos maníaco-depresivos y demás, ¿no? Entonces, pues cuando vemos cómo varios psiquiatras, neurólogos y demás estudiaron a las posesiones demoníacas, pues vemos que esto más bien fue un terreno de legitimación para la psiquiatría, para la neurología, más tarde para el psicoanálisis, ¿no? Desde Bayer hasta Freud, ¿no? Estos discursos pues reconfiguran la forma en cómo entendemos el mal y cómo se relaciona esto con la patología mental, ¿no? La idea es poder reinterpretar a la demonología no como a la oposición de la ciencia, sino como una matriz simbólica y de la cual desde ahí se alimenta, ¿no? Veamos entonces ahora una segunda parte, algo más específico, la posesión. La posesión, uno de los acápites más importantes de la demonología, ¿no? Regresemos a la subtrama. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo iba evolucionando el concepto de lo demoníaco? Dejamos las concepciones medievales. Miren este gráfico. El diablo, esta pintura. El diablo entrega el libro de los vicios a San Agustín, de Michael Pecher, de 1483. Acá el demonio ya tiene una figura monstruosa, pero ¿qué es lo llamativo acá? ¿Cuál es la imagen simbólica acá? El libro, ¿no? El diablo ofrece libro. El diablo ofrece la tentación de saber, la curiosidad intelectual, la soberbia de la razón que busca comprender por él mismo, sin necesidad de nadie más, los misterios del universo, ¿no? El libro, entonces, en manos del diablo, nos señala cómo cambia la concepción de lo demoníaco, ¿no? El infierno ya no se encuentra en un lugar geográfico, ya no se encuentra afuera, se encuentra dentro de cada uno de nosotros que queremos razonar y se moderniza la moral, ¿no?
el diablo se convierte entonces en un mediador de un conocimiento prohibido, ¿no? Tomando como esa alegoría el árbol del fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, pues ahí San Agustín, pues con templanza, no se deja seducir por esta inclinación a tener más conocimiento, ¿no? Acá entonces ya vemos cómo pasamos desde una concepción de lo demoníaco externa hacia un poco más interno. Y más adelante vamos a ver ya en las concepciones modernas cómo eso se ha logrado interiorizar. Bueno, hablemos entonces de las posesiones demoníacas, ¿no? Martín Lutero nos hablaba de dos distintas formas de posesión demoníaca. Para esto, recordemos que ya en 1500, 1600, ya estamos en un momento de demonización del mundo, si quieren llamarlo así, ¿no? Un aumento de las posesiones demoníacas entre el siglo XVI, ¿no? Y esto solo puede entenderse, ¿no? En el marco de la lucha, del conflicto entre los protestantes y los católicos, ¿no? El pecado, la locura, la posesión, ¿no? Acá el diablo se convirtió en un seductor, en un astuto divisor, ¿no? Había bastantes conflictos entre los, como le dije, los católicos y los protestantes, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto de partida de la crítica protestante, ¿no? Que la posesión demoníaca es algo más bien, puede ser de dos tipos, ¿no? Una posesión corporal y una posesión espiritual, ¿no? La posesión corporal no es cuando la persona adquiere comportamientos extraños, convulsiones, espasmos, pero esto no contamina el alma. Entonces, un poseído puede seguir siendo un creyente justificado, aunque su cuerpo esté bajo las influencias luciferinas, ¿no? Mientras que la posesión espiritual, acá ya hay un alejamiento de Dios, ¿no? Incredulidad del hombre. La conciencia profunda de la inclinación natural es el pecado, hacia lo impío, ¿no? Entonces, formas de tratar, la posesión corporal, tratada por los médicos, y la posesión espiritual, tratada por la teología y por el acompañamiento pastoral, ¿no? Establece dos terrenos, dos ámbitos, ¿no? Uno para que el médico actúe y otro para que el teólogo actúe, ¿no? Estableció esta división, se dio esta división, ¿no? Y posteriormente, Jules Seglas, ¿no? Uno de los posteriores, psiquiatras posteriores que difunde el trabajo de Hugh Cotard, nos habla de otras formas de posesión, ¿no? Recordemos que dentro del síndrome de Cotard, pues hay los delirios de posesión, ¿no? Él hablaba de la demonomanía, en la cual el enfermo creía que él mismo era un demonio, y la demonopatía, en la cual la persona tenía había dos tipos, ¿no? La demonopatía interna, en la cual pues yo no soy el demonio, pero sí el demonio me hace hacer cosas que no quiero hacer. Y luego la demonopatía externa, en la cual los enfermos tienen relaciones con el diablo. O sea, yo me comunico, hablo, me relaciono con el diablo, pero no es que él me posea, ¿no? Entonces hay la demonomanía y la demonopatía, que la demonopatía puede ser, digamos, interna y externa. Para ejemplificar esto, miren, les pongo este caso de Francis Spira, ¿no? Fue un jurista italiano, ¿no? Quien tras adoptar ideas reformistas, ¿no? Era católico, de ahí se pasó para las ideas reformistas de Lutero, ¿no? Fue denunciado ante la Inquisición y obligado a retractarse públicamente de su fe protestante. Después de este acto, desarrolló un cuadro depresivo con ideas de culpa, condenación eterna, afirmando haber perdido la gracia divina y estar poseído por demonios, rechazó los alimentos, consuelos, tratamientos y murió por inanición pocas semanas después. Vamos a ver por qué es importante este caso, ¿no? Bueno, murió a los 46 años, fue abogado, jurista, católico, luego fue simpatizante luterano, falleció en 1548, ¿no? Bueno, en su biografía no se encontraron antecedentes físicos, psiquiátricos importantes, ¿no? Nació en Cittadella, una ciudad al norte de Italia, en el seno de una familia católica respetable, casado, con varios hijos, ¿no? Carácter rígido, escrupuloso y moralmente severo, con un fuerte sentido religioso y de culpa. ¿Qué pasó? Miren, ¿ah?
A los 42 años aproximadamente comienza enseñando la nueva fe a su familia, amigos y colegas. O sea, se había transformado al protestantismo y comenzó a difundir esto, pues, ¿no? Y durante 6 años difunde actividades, ¿no? Difunde activamente las ideas de Lutero, lo que provoca alarma en el clero local y la Inquisición, pues lo captura y lo acusa de hereje, lo acusa de herejía, ¿no? Mandan al inquisidor Giovanni de la Casa, ¿no? Legado pontificio, para poder examinarlo, ¿no? Luego, ante el tribunal eclesiástico, Spira se asusta, obviamente, iba a morir, ¿no? Y abjura públicamente del luteranismo, abjura de su renovada fe, ¿no? Y firma una confesión escrita donde declara que es fiel al dogma católico. Y cuando regresó a su casa, comenzó a experimentar una culpa externa, un tormento interior. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué traicioné las ideas reformistas? ¿Por qué traicioné el luteranismo? Y estaba convencido de que había traicionado a Cristo. Y comenzó a escuchar la voz de Cristo. Él mismo lo recibió en sus cartas, ¿no? ¿Qué le decía a Cristo? Tú me has negado, estás condenado para siempre, ¿no? Sufre un cuadro de angustia intensa, insomnio, anorexia, delirios religiosos de condena y aseguraba estar poseído por legión, por una legión de demonios, ¿no? Eh, Le dijo a sus amigos, pues estaba poseído, ¿no? Y pues fue un exorcista católico, acudió a su lecho, le hizo toda una serie de rituales, gestos teatrales, pero no tiene ningún tipo de efecto, ¿no? Y los testigos concluyen que Spira, que Francis Spira, más bien no está poseído, tiene luchas espirituales, no tiene una posesión corporal, luchas espirituales, ¿no? Luego lo examinan una serie de médicos y llegan a la conclusión de que no hay ningún mal cerebral, no hay ningún mal físico, es una lucha espiritual. Su espíritu es el que está enfermo, ¿no? La intervención médica fracasa, exorcismo también fracasó y bueno, al poco tiempo por inanición murió, ¿no? Entonces no quería comer. Él decía, ¿para qué voy a comer si no tengo alma? Ya estoy condenado, ¿no? Una suerte medio cotarde este caso, ¿no? Miren, cuando, eso es lo que había dejado escrito en sus cartas, ¿no? ¿Qué le sucede? Desde que negué mi fe no tengo descanso. Oigo una voz que me repite que estoy condenado eternamente. ¿Cómo ha estado su ánimo últimamente? Vivo en tristeza profunda, sin esperanza, no hallo consuelo ni en la oración ni en la compañía de nadie, ¿no? ¿A qué atribuye este sufrimiento? A mi traición porque fui un cobarde. Negué a Cristo por miedo a perder mis bienes materiales y a mis hijos. Desde ese día siento que el cielo está cerrado para mí. Los demonios que me poseen no están en su letanía, ni saldrán con sus conjuros. Por eso el exorcismo falló. No duermo, no tengo hambre, no tengo sed. Mi cuerpo no quiere vivir. El alma pide justicia. Ya estoy muerto en espíritu, ¿no? ¿Ha sentido, ha escuchado algo que otros no perciban? Sí. Oigo la voz de Cristo, una voz severa que me dice, has negado al Señor, estás perdido para siempre. Sé que es Cristo mismo quien me rechaza, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? Claramente estamos ante una situación de una depresión psicótica, una depresión clara, ¿no? Ya todo bien descrita, con algunos rasgos de síndrome de Cotard, ¿no? Eh, lo interesante es que este caso sirvió de paradigma para muchas investigaciones posteriores, ¿no? Incluso Charcot, Freud y demás, pues estudiaron el caso de Francis Spira, ¿no? Como una forma de melancolía religiosa extrema, que en aquel entonces se le hizo todo, se le hizo exorcista, se lo hizo tratamientos médicos, pero no funcionó, ¿no? Entonces, tomando el caso de Francis Spira, los posteriores médicos hicieron un análisis de la melancolía, ¿no? Eh, Durante la Edad Media, la melancolía fue considerada un trastorno netamente físico, un tema de la medicina, ¿no? Un tema de la medicina. Pero, bajo la influencia del pensamiento protestante, el concepto de melancolía tuvo una transformación, ¿no? Hay dos aspectos clave en la teología luterana que lo diferencia de la teología católica, ¿no? Lutero define el pecado, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes la tabla de los demonios, pecados, que había una virtud, pecado, virtud, demonio y cómo revertirlo, ¿no? La antropología luterana más bien cambia todo esto, rechaza este sistema clásico de virtudes y de vicios, ¿no? Pues por toda la Edad Media, muchas de estas discusiones teológicas, morales, no abordaban a la melancolía como un trastorno fisiológico, sino que lo vinculaban con los vicios como la asedía, la pereza, la tristitia, la tristeza, ¿no? O la desesperación, ¿no? Pero qué dijo Lutero y todos sus reformistas? Rechazaron estas nociones clásicas de virtudes y vicios. Él decía, no es posible que un ser humano tenga virtudes, ¿no? La naturaleza humana es profundamente pecadora, solamente es pecado. Siempre está inclinada al mal. No hay virtudes, no existe ningún tipo de virtud. Entonces, esa es una nueva concepción del pecado. Y si yo entiendo el pecado de esta forma, pues, ¿por qué voy a hablar de diferentes grados o tipos de vicios, ¿no? Si el ser humano es corrupto totalmente, ¿no? Entonces tampoco tenía sentido asociar los pecados con los apetitos inferiores del alma, como el deseo sexual, como la concupiscencia, ¿no? Cuando en realidad toda el alma humana estaba inclinada hacia el mal, lo que decía Calvino, ¿no? Eh, pero esto no significaba que estados como la tristeza, la pereza o la desesperación dejaran de tener relevancia en la vida religiosa. Lutero redefinió todo esto bajo el concepto de melancolía. Ya no la melancolía física, fisiológica, médica de los griegos, sino la melancolía espiritual, la tensión, ¿no? Y comienza a tener dimensiones morales, teológicas, que antes eran entendidas como vicios, ¿no? Y así se hablaba del diablo de la melancolía, ¿no? Había una melancolía física descrita por Hipócrates, por Galeno, por los griegos, ¿no? Ya sabemos, y la melancolía espiritual, en la cual había ansiedad, tristeza, desesperación. Y esta melancolía espiritual no es objeto de la medicina, es objeto del teólogo y debe evaluarse en el contexto de la vida espiritual del individuo. Antes de yo poder llegar a la salvación, tiene que haber un estado de tensión, de ansiedad en mí, de que yo me sé pecador y esa ansiedad me va a liberar. Por eso es que los luteranos veían a Spira como un héroe, como un mártir, porque él sufrió, vivió todos los tormentos emocionales y se pudo liberar al reconocer la verdadera fe luterana, ¿no? Entonces aparece este concepto de la lucha espiritual, ¿no? Una lucha espiritual, la de la vida del creyente, ¿no? Entonces, Lutero decía que todo este espacio de subjetivo, de sufrimiento, genera esta subjetividad religiosa. Entonces, estos momentos existenciales de desesperación, de miedo, de tristeza, era resultado de que yo soy consciente de que soy pecador. Y yo para poder alcanzar la salvación, las promesas del Evangelio, debo ser consciente que soy pecador. O sea, sí o sí debo atravesar por esos estados de angustia, de duda y de desesperación. Entonces dio a estos conceptos un sentido positivo, ¿no? Argumentando que esta lucha espiritual es en realidad una forma de experimentar la unión con la pasión y con la humillación y con la muerte de Cristo. La persona cuando reconoce que es merecedora de condenación y merecedora de la muerte eterna, se arranca de su egocentrismo y se encuentra al borde de la salvación, porque pone su fe en la misericordia divina, decían los luteranos, ¿no? Entonces, estas luchas internas de ansiedad, tristeza, desesperación eran condiciones necesarias para que se cree el sujeto religioso, ¿no? Entonces, pues, estas condiciones sí se vuelven problemáticas si es que en esta ansiedad, en esta depresión, que no las logras llevar adecuadamente, no logras consolarte adecuadamente, el diablo explota esa debilidad moral y esa ansiedad, esa melancolía, esa duda que es necesaria, en lugar de llevarte a la salvación, también te puede llevar a la condenación, también te puede alejar más de Cristo. Entonces, la reforma protestante transformó la melancolía de un problema médico a un drama del alma, abriendo así
el camino a una comprensión psicológica del sufrimiento. Se pasó, o sea, los protestantes llevaron todo ese sufrimiento de virtudes fisiológico al terreno subjetivo, ¿no? Y ya, pues, de acá pues, a que aparezcan más análisis de más de la melancolía de Burton, la anatomía de la melancolía y demás, ¿no? Pero ya es todo historia que en otro momento les podemos contar, ¿no? Y no solamente eso, no solamente definió la melancolía, sino también definió a la histeria, ¿no? Este, acá hay un libro de Edward Jordan, ¿no? Un discurso breve de las enfermedades llamadas de los sofocos, ¿no? Acá reinterpretó la posesión como una enfermedad natural que busca separar lo médico de lo religioso, de lo mágico, ¿no? Y se le considera como el precursor de Willis, de Sydenham y de Charcot, ¿no? Que sabemos muy bien que son pilares en la historia de la histeria, ¿no? Entonces, pues acá la psiquiatría moderna surge del mismo dispositivo de control, ¿no? Se buscaba controlar a las histéricas, a las poseídas, a los poseídos, y también se buscaba controlar a las histéricas, ¿no? Antes lo hacía la iglesia, Michel Foucault señala que después pues, lo hacía la psiquiatría, ¿no? En ambos casos, ya sea la iglesia o la psiquiatría, se examina, se interpreta y se disciplina al cuerpo que está fuera de control, ¿no? El mismo Freud lo reconoce, ¿no? Que tanto la demonología como el psicoanálisis interpretaban fuerzas psíquicas invisibles, ¿no? Y ya Michel Foucault señalaba que así la medicina heredó de la religión el cuerpo convulsivo, la confesión se transformó en la anamnesis y el exorcismo en el tratamiento, ¿no? Entonces, había una continuidad, ¿no? De cómo se entendía anteriormente la histeria, las convulsiones como posesiones, y ahora se les entendía como enfermedades. Y posteriormente, más reciente aún, en la psiquiatría moderna, acá tenemos las clasificaciones CIE-10, CIE-11, DSM-5, hay codificaciones diagnósticas de trastornos o entidades de trance y posesión, ¿no? Trance y posesión. Ahí les dejo las características, no se las voy a leer, ¿no? Pero hay un diagnóstico en el cual pues, deben cumplir criterios de ser involuntarios e indeseados, más próximos a los fenómenos disociativos, ¿no? Y no deben formar parte de una práctica cultural o una práctica religiosa colectiva y que deben producir un malestar significativo o un deterioro en el funcionamiento personal, familiar o social, ¿no? Ahí le dejo para que ustedes puedan revisar qué dice el CIE-10, qué dice el CIE-11, el DSM-5 nos habla de los trastornos de identidad disociativo y también de los otros trastornos disociativos especificados, ¿no? ¿Qué es lo que hay que señalar acá respecto a la epidemiología, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia epidemiológica actual? Que estos fenómenos de trance y posesión, que como ya les dije, se categorizan como problemas disociativos en la literatura médica, tienen variaciones significativamente. Es un análisis de una revisión sistemática de 1988 hasta 2010, 402 casos reportados, 69 fueron de posesión, 31 fueron de trance, con una distribución en sexo, hombres y mujeres iguales, ¿no? Similares, con síntomas asociados, amnesia 20%, alucinaciones 56% y quejas somáticas un 34%, ¿no? Hay estudios poblacionales grandes, por ejemplo, en Sri Lanka, con una prevalencia del 0.5%. Pero ¿cuáles son los factores asociados? ¿Qué nos señala la literatura médica? Primero que se da en poblaciones marginadas. Es más frecuente que aparezcan estos fenómenos en poblaciones vulnerables, económicamente vulnerables o en minorías étnicas, ¿no? Está subdiagnosticado en países occidentales debido a sesgos culturales, ¿no? Y también, pues, que no se reconoce clínicamente. ¿Cuántos pacientes habremos visto que tienen un tema de trance y posesión y no lo hemos clasificado como tal? Simplemente le ponemos psicosis, psicosis, psicosis a todo, pues, ¿no? Cuando puede ser más bien que tiene un trance y posesión, ¿no? Por ejemplo, en la India u otros países con alta prevalencia de problemas disociativos, de trastornos neurológicos funcionales, estos estados de posesión y trance más bien son frecuentes en la práctica clínica, ¿no? Y reflejan ciertamente estas variaciones culturales, ¿no? Entonces, estos fenómenos de trance y posesión, claro, son globales,
culturalmente modulados, clínicamente subdiagnosticados, pero hay un predominio de episodios de posesión y subregistro en otros contextos, ¿no? Este es un estudio bien interesante hecho un estudio cualitativo hecho a 8 mujeres católicas, todas diagnosticadas se documentó que tenían un tema de una posesión demoníaca, ¿no? Publicado hace 3 años nada más, ¿no? 8 mujeres católicas polacas entre 19 y 37 años, catalogadas como poseídas, ¿no? Catalogadas como poseídas, ¿no? ¿Qué es lo que se vio acá? Cuando se hizo una entrevista, se entrevistó a estas personas. ¿Y a qué conclusión llegan los autores? Que no hay que asumir que todo paciente con posesión tiene un trastorno de identidad disociativo. Eso es un error. Eso es un error. Hay estados de posesión simbólica, no es lo mismo, no es un equivalente a un estado disociativo complejo, ¿no? Algunas personas que tienen estos comportamientos de posesión, los impulsos, las emociones que no aceptan, por ejemplo, la agresividad, de culpa, de sexualidad, ¿no? Los atribuyen a un agente externo, como un espíritu, como un demonio. Pero eso no implica que tenga una personalidad autónoma propia, como ocurre en el trastorno de identidad disociativo, ¿no? Es más bien una forma de poder externalizar el conflicto interno, una forma de externalizar el sufrimiento, ¿no? En cambio, en el trastorno de identidad disociativo real sí que hay partes autónomas, sí que hay otra personalidad o subpersonalidades. Cada parte tiene memoria, tiene emociones y tiene conductas propias y que requiere, pues sabemos, una intervención clínica y psicoterapéutica, psicofarmacológica especializada, ¿no? Pero acá viene un problema. Si yo a la posesión simbólica, a la posesión simbólica, le digo que es un trastorno de identidad disociativo, ahí ocurre un riesgo iatrogénico, ¿no? Porque puedo reforzar la idea de la posesión patológica, ¿no? Si nosotros como clínicos tratamos a alguien con un estado de posesión como si tuviera partes autónomas de un trastorno de identidad disociativo, podemos provocar efectos adversos. Podemos provocar, por ejemplo, la creencia de la persona de que en verdad está poseída de manera patológica, ¿no? Podemos aumentar la culpa, podemos aumentar la confusión. Si le decimos, sí, en verdad tú tienes otro ser dentro de ti, otra personalidad dentro de ti, pues aumenta el tema de la posesión, ¿no? Aumenta la culpa, podemos inducir síntomas adicionales. Por eso que puede ser iatrogénico, ¿no? Muchos pacientes son eh, remitidos por exorcistas para evaluar posesión, ¿no? Y muchas veces nosotros como clínicos evaluamos o dejamos de alto la distinción entre una posesión simbólica y un trastorno de identidad disociativo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no todos los estados de posesión son un estado de trance y de identidad disociativa, ¿no? Confundirlos, claro que puede empeorar la situación del paciente, ¿no? Ya para ir finalizando, ¿cómo podemos abordar ahora, cómo podemos abordar actualmente a un paciente que cree estar poseído? Primero, el primer paso es escuchar. Escuchar sin discutir, sin desmentir la experiencia espiritual del paciente. He puesto a vibrar esto, no voy a pensar que hay influjos, mejor lo apago, influjos demoníacos acá. El primer paso es escuchar sin discutir ni desmentir la experiencia espiritual del paciente. No hay que confrontar, ¿no? Ese es el error más frecuente, es intentar imponer de inmediato una explicación médica, una explicación racional que invalide la vivencia del paciente, ¿no? En estos casos debemos dar o hacer una escucha activa, ¿no? Sin ironía, sin burlarnos, sin hacer juicios, centrados en el sentido que el paciente le atribuye a lo que le está ocurriendo. Podemos hacer preguntas genuinas como, para usted, ¿qué representa lo que está pasando? Para usted, ¿qué representa esa presencia? ¿Qué representa esa voz, ¿no? Esta pregunta, evidentemente, abre la posibilidad de que el propio paciente explore desde dentro su experiencia, ¿no? Incluso si es un fenómeno disociativo, psicótico, afectivo, para el paciente esa experiencia es real y debemos tratarla con la misma seriedad que tratamos cualquier otro síntoma, ¿no?
De ahí hay que hacer una perspectiva cultural de respetar claramente lo religioso, porque el psiquiatra no trabaja en un vacío cultural. Toda vivencia ocurre dentro de un enmarañado simbólico, familiar, la comunidad, las creencias, los rituales, todo tiene que ver con la cultura. Cada vez que escucho que a veces dicen, no, este paciente tiene un componente cultural, pero ¿quién no tiene un componente cultural? Todos tienen componente cultural en la psiquiatría, ¿no? Entonces, aquí tienes esa idea de que eso solamente es explicación cultural. No, 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 no. O sea, hay que entender en el contexto, ¿no? Entonces, eso no significa que nosotros como científicos vamos a validar acríticamente lo sobrenatural, ¿no? Si no comprendemos los significados religiosos, espirituales, y eso funciona como un lenguaje del dolor, un lenguaje que expresa el sufrimiento de la persona. Por eso es muy importante que nosotros no debemos imponer una visión exclusivamente médica, sino integradora, ¿no? Y en algunos casos, cuando el paciente lo solicita, me han solicitado también pacientes de la práctica privada, ¿no? El trabajo en conjunto con líderes religiosos, con agentes comunitarios, puede ser útil, puede ser bastante, bastante útil, ¿no? Yo recuerdo mucho a una paciente que estaba atravesando por un duelo complicado, ¿no? Católica, muy ferviente católica, y su fe se resquebrajaba por el duelo, ¿no? Y hablábamos de tratamiento y demás, ¿no? Y le dije, sería importante que acudas con tu líder religioso. Anda, ¿has ido donde tu sacerdote? No, no, no he ido, doctor, porque me da vergüenza, ¿no? Y yo no sé si eso se habla. Habla con él, dile, cuéntale cómo está tu fe. Y cuando fue con el sacerdote, le dijo, el psiquiatra me deriva. El sacerdote se sorprendió, pero la primera vez que un psiquiatra me deriva a un paciente generalmente es al revés. Sí, podemos trabajar en conjunto con líderes religiosos, con agentes comunitarios, eso ciertamente es útil. Eso ya lo decía el gran Carlos Alberto Seguín, ¿no? El fundador del Servicio de Psiquiatría de la, de, del Hospital de Menara, ¿no? Hay que integrar esto, ¿no? Un trabajo de colaboración respetuosa entre la ciencia y la espiritualidad. No tienen por qué ser enemigos, no tienen por qué ser competencia. Cada quien tiene un magisterio dentro de sus propios dominios. Eso es muy importante de entender. A veces podemos tener esta visión anticlerical intensa o una visión pastoral muy fuerte. No, la idea es encontrar el equilibrio. Como profesionales hay que utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano para poder ayudar al paciente, ¿no? Hay que hacer una evaluación clínica completa, descartar de temas, no asumamos que estos son solamente temas disociativos, hay que descartar temas psicóticos, depresivos, cognitivos, discapacidad intelectual y demás, ¿no? Y hay que hacer un encuadre terapéutico, hay que encuadrar terapéuticamente, ¿no? Porque hay que ofrecer contención, hay que ofrecer claridad. Hay que, desde el inicio, hay que decirle a los pacientes, bueno, yo no soy exorcista, yo soy psiquiatra. Puedo ayudarte a comprender, a aliviar lo que sientes, ¿no? Hay que delimitar adecuadamente cuál es el rol del médico sin negar la vivencia espiritual. El lenguaje, claro, debe ser neutro. Debemos evitar términos totalmente patologizantes o totalmente teológicos que polaricen la relación, ¿no? Y pues se debe hacer un abordaje continuo, descartar causas neurológicas, metabólicas, farmacológicas, ¿no? Y explorar, como ya dije, fenómenos disociativos, antecedentes de trauma complejo, hay muchos traumas complejos en esta situación, y realizar un abordaje interdisciplinario, ¿no? Coordinar, si es pertinente, con agentes religiosos, con agentes comunitarios, ¿no? Integrar abordajes complementarios sin perder la dirección clínica, ¿no? Y finalmente, el objetivo no es erradicar la experiencia, sino reintegrarla, resignificarla, ¿no? La meta de la intervención psiquiátrica es ayudar al paciente a reconstruir el sentido de sí mismo, ¿no? Recuperar el control sobre su vida emocional y restablecer su agencia, ¿no? Al final no es tanto lo que lo posee, sino lo que usted siente que lo domina. Eso es lo que le podemos indicar a nuestros pacientes, ¿no? El tratamiento obviamente va a ser exitoso cuando le devolvemos la autonomía, aliviamos el sufrimiento y ayudamos a este ser humano, ¿no? Para finalizar, quiero que hablemos acerca de la representación actual de lo diabólico. Hasta acá hemos visto cómo se representaba lo demoníaco, lo diabólico, tomando esta regambre medieval. Pero ahora
si se deben haber dado cuenta, hay otras formas de representar al diablo. Ya no solamente como un ser monstruoso, con cachos, con cuernos, con cola, no. ¿Cómo se representa al diablo actualmente? Ahí lo ven ustedes. ¿No es acaso el diablo con traje y corbata? El diablo moderno, ¿no? En la modernidad, el mal ya no se le representa como lo prohibido, sino como lo funcional, como lo que es, digamos, eh, lo adaptado, ¿no? Traje, corbata, que son símbolos de éxitos, de racionalidad, de poder, encarnan el ideal del mundo hipercapitalista, posmoderno, tecnocrático en el cual vivimos, ¿no? En el cual el individuo que domina, que negocia, que convence, ¿no? El diablo ya no eh, quiere desafiar o destruir el sistema, sino quiere dirigirlo, quiere dominarlo, ¿no? El mal, así, se va y se convierte en una eficiencia sin ética, ¿no? El mal se ha instrumentalizado. Miren lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿No? La moral de la instrumentalización. ¿No? Todo tiene un precio, incluso el alma. El demonio, así ustedes ven las últimas representaciones, hay algunas series, películas y demás, ¿no? El demonio en traje no seduce con el placer, no seduce con la violencia, sino con el discurso del mérito, del rendimiento, del éxito que tú puedes medir, ¿no? Es el mal que se racionaliza, que se normaliza. Es un mal que no necesita un infierno, porque tu infierno está en tu oficina, en tu cubículo de 3x3, ¿no? En la política, en el mercado, en el valor, en la producción que haces, ¿no? Entonces, hay esta sombra, ¿no? Desde este punto de vista simbólico, este diablo con traje representa la forma en cómo integramos, según entendía Jung, nuestra sombra, la integramos, ¿no? Ya se internaliza, se sublima, ya no se opone a la moral, sino que se viste, aparenta moralidad, ¿no? Por ejemplo, Fausto, Goethe, Mefistófeles, ¿no? En Fausto, ¿no? Cómo se nos presenta, ¿no? Entonces, hay una máscara, hay un mecanismo de defensa frente a esta angustia moral, pues detrás del refinamiento, detrás de la cortesía, hay una estructura de frialdad emocional, de una impulsividad controlada, de un déficit empático, ¿no? Los diablos ahora están más en el espectro narcisista y psicopático de alto funcionamiento, ¿no? Personas que no sienten culpa, pero sí placer por controlar todo, que racionalizan todo y quieren manipular todo, que disfrutan el poder como una forma de existencia. Entonces, en este contexto moderno, en este mundo que vivimos ahora, que no es el mundo feudal, que no es el mundo luterano, cristiano y demás, ¿no? Es el mundo capitalista, el diablo ya no castiga, el diablo administra. El infierno no está en las llamas, sino en la lógica de los sistemas, ¿no? Ya no hay tus trinches, tus cachos, sino tu traje eterno y corbata, ¿no? Entonces el diablo encarna esta forma contemporánea de maldad adaptativa, ¿no? Ya no busca destruir a Dios, sino reemplazarla por la razón eficiente, ¿no? En lo demoníaco, lo diabólico, vemos en las nuevas películas, no está en lo grotesco, sino en lo que está perfectamente integrado, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto esa película, muy buena película, ¿no? El Diablo viste a la moda, excelente. Miranda Presley, cómo funciona ella, hipercontroladora, ¿no? El abogado del diablo, la serie Lucifer, ¿no? La serie esta Hannibal, del psiquiatra, ¿no? Acá ya no hay personas que son simplemente asesinos refinados, ¿no? Sino es una reformulación pican en su propia psicopatía, sino en lo perfecto, ¿no? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de esta serie Hannibal, también muy buena serie, recomiendo que la puedan ver si no la han visto, ¿no? Podemos interpretar a Hannibal como un heredero directo de Lucifer, del ángel caído que cayó por orgullo, ¿no? Por el orgullo intelectual, ¿no?
Lucifer no se rebeló por brutalidad, sino porque se sabía superior estética, ética y moralmente, ¿no? La maldad no proviene del caos, sino del exceso del orden, ¿no? Y la mente humana a veces puede funcionar este, como una precisión diabólica de solamente analizar, calcular, diseccionar, ¿no? Un demonio ilustrado. Es la evolución de la imagen que vimos anteriormente del demonio, del diablo, dándole a San Agustín el libro, dándole el conocimiento, ¿no? Es lo que algunos llaman como una locura. ¿Cómo le llaman? Es la locura de la cordura absoluta, ¿no? Una inteligencia tan afinada que pierde toda empatía, convirtiendo, pues, en lugar de comprender a otra persona, solamente busco dominarla, ¿no? Ahí también está lo diabólico, ¿no? El demonio racional, porque la locura, esto ya es algo que decían antipsiquiatras en la década de 60, la locura no siempre debe entenderse como una pérdida de la razón, sino como, a veces paradójicamente, el resultado de un intento desesperado por mantener la razón en un mundo absurdo, ¿no? Algunas personas se vuelven locos precisamente porque tratan de conservar un orden mental absoluto frente a toda contradicción, ¿no? Entonces hablamos de la locura de la cordura absoluta cuando el sujeto se aferra tanto al control, a la coherencia, a la perfección, que termina anulando toda capacidad de empatía, toda capacidad de espontaneidad, toda capacidad ciertamente de humanidad. Es una forma de locura fría, ¿no? La locura lúcida que decía Ulysse Trelat, ¿no? Hablando de la psicopatía, ¿no? Una locura racional, sí, pero sin delirio, sin alma, ¿no? Donde no se delira, ¿no? Sino se razona. Hay una defensa psicótica exitosa, ¿no? Una organización del yo tan rígida, tan racional, tan estética, que se termina volviendo destructiva. No porque haya perdido el juicio, sino porque ha puesto al juicio la razón como lo absoluto, ¿no? Entonces la verdadera locura no está siempre en el delirio, sino también puede estar en el exceso de control, en la anulación de las emociones, ¿no? En la hiperintegración, en esta clave psicoanalítica, ¿no? Cuando la racionalidad sustituye por completo la compasión, ¿no? Entonces ya no es poseído por un demonio, es poseído por la psicopatía, ¿no? Poseído por la idea de orden, poseído por la obsesión de trascender la fragilidad humana mediante el intelecto, mediante la estética, ¿no? Es una metáfora de la crisis espiritual de la modernidad en la que vivimos, ¿no? Un mundo donde la razón pues ha suplantado totalmente al alma, ¿no? Donde el control ha reemplazado la empatía, donde el mal ya no surge de la pasión, del descontrol, sino de la perfección, ¿no? Del rendimiento, ¿no? Se ha llevado la razón a tal punto que ha dejado de ser humana y en ese exceso de lucidez, en esa hiperinteligencia sin amor, ¿no? Encontramos la forma más, digamos, inquietante de locura, que es la que se confunde con sabiduría, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad actualmente. Una sociedad demoníaca, lo demoníaco en la actualidad, los demonios del rendimiento. Ya lo decía Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano, ¿no? La sociedad de rendimiento. Miren cómo eran los castigos demoníacos anteriormente, ¿no? Miren cómo es ahora. Eso no es lo demoníaco ahora, ¿no? El infierno ya no arde, el infierno produce. Los fuegos del infierno, ¿en qué se han transformado? En pantallas, en agendas, en métricas. No hay cadenas, no hay látigos como en la imagen que fustigan a las personas. Hay objetivos, hay reportes, hay gráficos en Excel, hay dashboards, ¿no? Los demonios ya no habitan, ya no torturan con gritos, sino con sonrisas. Una sonrisa de tienes que ser eficiente. Una sonrisa que ocultan el vacío existencial bajo una apariencia de propósito, ¿no? Son los que pues, podemos llamar demonios de rendimiento, ¿no? Figuras de exceso, ¿no? Figuras de exceso, no descansan, no dudan, no sienten, han abolido absolutamente todo límite. Y con eso, como vimos en la diapositiva anterior, también
quitan su humanidad. No llevan cuernos, sino auriculares, ¿no? No tienen látigos como en la imagen, sino algoritmos, plantillas en Excel, ¿no? Y su poder no está en dominar a una persona por la fuerza, sino en seducir, inducir a la autoexplotación voluntaria. La gente ya no es necesario que un demonio me posea, yo mismo me autoexploto, yo mismo me demonizo, yo mismo creo mi infierno. Porque el sujeto contemporáneo, ya lo dice Byung-Chul Han, el sujeto contemporáneo ya no es esclavo, sino es un emprendedor de sí mismo, porque su obediencia se disfraza de libertad, la fatiga se convierte en una vocación, ¿no? Cada vez que un cuerpo cansado se siente culpable porque se detiene, porque tiene que descansar, aparece este demonio. Tienes que trabajar, tienes que producir. Cada vez que alguien confunde su valor con un número, valgo menos porque tengo menos nota, porque peso menos, porque no produzco tanto, confundes tu valor con la productividad, pues el infierno ciertamente se expande un poco más, ¿no? Entonces, la lógica del rendimiento. Porque la culpa ya no viene de lo prohibido, sino de lo insuficiente. ¿Cuántos pacientes no tengo yo, colegas, que vienen a la consulta, trabajadores, porque se sienten insuficientes? El pecado ahora no es el exceso, sino la pausa. Ya no trabajo y me siento mal por eso, ¿no? Entonces, acá, en este contexto, ¿quiénes son los demonios? ¿No? El demonio del rendimiento no domina a través del miedo, sino a través de la admiración. Hay personas que medran en este ámbito de gran estrés hipercapitalista, que se nos presentan perfectos y cuya perfección fascina, pero también hiere, ¿no? Ahí tienen una fuerza mimética. Yo lo veo, quiero ser como él, quiero ser como ella, ¿no? Y así la influencia se propaga como un virus de lo ideal, ¿no? Como un contagio existencial, ¿no? Entonces aparece esta imagen de un super yo totalmente hipertrofiado, ¿no? En el cual una persona ya no reprime sus deseos, sino lo capitaliza, lo vende, ¿no? Y en este individuo contemporáneo ya no se lucha contra la culpa, ya no se lucha contra las posesiones, sino luchas contra tu propio cansancio, luchas contra el burnout, luchas contra la ansiedad, luchas contra la depresión. Miren cómo cambia, esto es fascinante, cómo cambian las tensiones ansiosas, religiosas, ese estado de tensión interno por el estado de productividad y cómo esta productividad genera estas tensiones que otrora eran producto de los demonios, ¿no? Manifestaciones somáticas, esta posesión simbólica, ¿no? Entonces, eso decía Byung-Chul Han, que vivimos en el infierno de la igualdad. Un mundo donde todos deben rendir, donde todos deben mejorar, donde todos deben mostrar resultados, ¿no? Foucault lo hablaba como el triunfo del biopoder, ¿no? Y Freud, pues, hablaría actualmente de un superyo, pues, neoliberal, ¿no? Entonces, lo demoníaco ya no habita en la oscuridad, sino en la luminosidad del éxito, ¿no? Y ¿quiénes son los que representan esta forma humana demoníaco en el rendimiento? ¿No? Gente inmune al estrés, gente aparentemente eficaz, resiliente hasta lo inhumano, ¿no? Desde un punto de vista psicopatológico, podríamos decir que poseen una tolerancia al estrés patológicamente alta. Son los sacerdotes de este infierno de rendimiento, ¿no? Porque va a haber gente que obviamente pues, son muy inmunes al estrés y producen y hacen, ¿no? Pero esto, si lo analizamos, no es una fortaleza, sino una anestesia afectiva que les permite sobrevivir donde otras personas se quiebran, donde otras personas se agotan, donde otras personas quieren descansar, ¿no? Porque este tipo de personas han suprimido la duda, han suprimido la pausa, han suprimido la fragilidad que los hace humanos. La regulación emocional en este tipo de personas no viene del equilibrio, ¿no? Sino una represión. Se reprimen tanto que no sienten cansancio, que no procesan la angustia, que no admiten vulnerabilidad. Y uno lo ve y dice, oye, esta persona, ¿cómo hace para hacer esto? ¿No? Eso produce el modelo en el que vivimos y ese modelo atormenta a las demás personas. Yo lo veo y yo, ¿por qué no puedo ser así? Yo soy ineficiente. Son como espejos que reproducen tu propia ineficiencia, ¿no? Entonces, en la sociedad del rendimiento, este tipo de individuos son vistos, venerados como ejemplos, ¿no? El colega que nunca se enferma, el residente que trabaja 36 horas sin pestañear,
y lo veo como algo admirable, ¿no? O el ejecutivo que contesta los correos a las 3 de la mañana y no le importa nada, no descansa, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones genera una violencia simbólica, porque quien los observa se siente menor, se siente flojo, se siente ineficiente, ¿no? Y cuando el que es inmune al estrés te mira, ejerce una mirada demoníaca. No porque deseen el mal, sino porque empuja a la otra persona a autoexplotarse hasta el cansancio y hasta el agotamiento, hasta el burnout, hasta la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, el demonio del rendimiento no necesita oprimir, porque ya hay avatares, hay individuos que reproducen que reproducen con naturalidad esta opresión. No castigan, inspiran, no ordenan, te motivan a querer seguir haciendo cosas, ¿no? Y en esta motivación está el poder, ¿no? La otra persona que te observa se destruye queriendo imitar a la otra persona, una forma de posesión colectiva que no opera por miedo, sino por admiración. Así se mueve nuestra sociedad actual. Miren las redes sociales, miren TikTok, miren Instagram, miren todo ese tipo de situaciones, ¿no? Los que toleran esto sin que se quiebren, los que pueden prosperar en este sistema, al final se convierten en los sacerdotes de este hipercapitalismo, ¿no? Y se presentan a estos individuos como ganadores, ¿no? Pero desde una lectura más profunda, ¿no? En un sentido freudiano, se han identificado con el agresor, ¿no? Se defiende del sufrimiento no resistiendo, sino fundiéndose con él. Anulan totalmente su humanidad, ¿no? Ya no sienten el peso de la humanidad, ¿no? Y el yo ya se desvincula, se alía, se funde con el super yo, ¿no? Y ahí yo no puedo, yo me convierto en juez y parte, ¿no? De toda mi vida, ¿no? Así nace ese demonio interior, claro, ¿no? Admiramos todo ello, pero debería preocuparnos. Pareciera gente que no tuviera alma, ciertamente, ¿no? Miren la imagen de acá, a las 3 de la mañana escribiendo, diciendo cosas, ¿no? Entonces, sí, los demonios de rendimiento no son opresores, son modelos de éxito que hacen que los demás se condenen. Son los elegidos del sistema, ¿no? Son los falsos profetas del sistema en el que vivimos, ¿no? Los que no necesitan dormir, los que no dudan, los que no descansan, pero su éxito tiene un costo. Han perdido el contacto con su humanidad, con la fragilidad que los hace seres vivos, con lo que los hace seres humanos y se convierten en los famosos hombres máquinas. No están sanos, están poseídos, poseídos por lo posmoderno, ¿no? Entonces el infierno moderno es claro, es limpio, es motivador, ¿no? No se entra por él, por el pecado, sino por el mérito. Y sus demonios no buscan condenar, sino optimizar los resultados. Y son peligrosos porque su dominio no se impone, se elige. Porque la tortura no duele, sino se siente como es mi sentido de la vida. Me estoy explotando y me siento feliz explotándome. Y es una tarea difícil y eso hizo que me sienta feliz y tiene que seguir siendo toda la vida igual de difícil, ¿no? Así pues el infierno moderno, creo yo, colegas, que ya no está en una situación fuera, sino revela su verdadera naturaleza, no como un lugar de fuego, sino como un lugar de agotamiento. Estamos agotados, donde las almas no arden, sino simplemente trabajan. El infierno actualmente, si Dante volviera a vivir, haría los círculos infernales. Créanme, estoy seguro que los representaría como los cubículos y todo el mundo tipeando, trabajando hasta el agotamiento, hasta la muerte. Ese es el infierno actual, ¿no? Lo demoníaco en la actualidad. Bien, para finalizar, entonces creo que ya me extendí. Dios mío, 2 horas estoy hablando. Bueno, la serie Lucifer también les recomiendo, una interpretación de lo demoníaco, ya hablamos de eso, ¿no? Bien, la demonología entonces no desapareció, se transformó, porque las categorías simbólicas dieron paso a categorías médicas con las que hoy comprendemos el sufrimiento mental. Así la psiquiatría no venció a la demonología, la heredó. Pasamos del exorcismo al tratamiento moral y del pecado, a la patología, se cambió el lenguaje, pero no el objeto sigue siendo el alma en conflicto en la época feudal, en la época medieval, en la época renacentista, en la época moderna, capitalista y hiperproductiva, siempre hay un alma, una persona que está sufriendo. La melancolía, la histeria y la posesión comparten una misma raíz, ¿no? El intento humano por dar sentido al dolor, la culpa,
y la pérdida de control. Y la frontera entre lo religioso y lo psiquiátrico sigue siendo porosa, ¿no? Sigue siendo difusa, ¿no? En muchas culturas la experiencia de la posesión es una narrativa de trauma y disociación y hay que entenderla como tal, ¿de acuerdo? Y comprender al paciente es también comprender su cosmovisión, no anularla, no ridiculizarla, no burlarse de ella. Es escuchar lo espiritual, escuchar lo simbólico, no es retroceder al pasado, sino recuperar la complejidad del humano, sentarse, descansar, reflexionar, párate, mira alrededor, mira lo que tienes y sé feliz con lo que estás logrando. ¿No? Si no, vas a vivir en el infierno en la tierra. Bien, colegas, gracias por su atención. Les dejo el link para que puedan acceder a nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a pasar las diapositivas en el devenir de la noche o de mañana. ¿Ya? Hemos hablado de descanso, hay que descansar también, ¿no? Gracias por su atención y estamos en contacto, estén atentos a las próximas conferencias que vamos a tener en el mes de noviembre, ¿no? Se vienen bastantes conferencias. Gracias a todas y todos. Buenas noches. Nos vemos.